Para analizar el debate presidencial en Perú, vamos con nuestros invitados. Les doy la bienvenida a Luciano López Flores, abogado constitucionalista y analista político, y con José Ugaz, profesor universitario y analista político. Caballeros, bienvenidos, gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Bien, pues vamos, la pregunta de rigor, ¿no?, que todo el mundo se hace siempre después de un debate, yo creo que en cualquier país. Inicio con Luciano para que me dé su punto, después voy con José. ¿Quién ganó para ti, Luciano? ¿Quién ganó puntos? ¿A quién le fue mejor, Keiko o Castillo? Mira, la verdad, Fernando, que a mí me parece que ninguno de los dos. Lo digo así, creo que hasta en eso estuvieron empatados. Las respuestas fueron bastante erráticas de ambos lados. Creo que hubo muchas preguntas que se plantearon en un panel sobre la base de preguntas muy concretas que no se fueron respondidas a cabalidad. Por un lado, lo podría resumir así: en el caso de Keiko Fujimori, lanzando pullas y a su vez unas propuestas sumamente populistas que hasta el día de hoy creo que no se justifican económicamente. La danza de bonos, que por ejemplo hoy, uno de los bonos que es de 10.000 soles, más o menos unos $3.000 por cada familia afectada por el COVID-19, ahora, el día de hoy, un miembro de su equipo técnico ha dicho de que no es un bono, es un préstamo, para que se pueda dar una idea. Y en el caso de Castillo, la verdad que fueron demasiadas generalidades. No hay un norte, no habían cosas para nada concretas y aterrizadas. Por eso es que, en mi opinión, yo no le daría a ninguno de los dos que pueda haber ganado claramente el debate, porque, como vuelvo a repetir, en mi opinión fueron bastante erráticos. Bueno, ahí yo tengo que decirte que estoy completamente de acuerdo contigo. No lo había querido decir, ya lo sugería yo al principio del programa, pero para mí que no ganó ninguno. Sin embargo, vamos a escuchar a José. A lo mejor él tiene un punto diferente. José, ¿tú qué piensas? Bueno, creo que hay consenso en los analistas locales en que ha sido un debate aburridísimo, no ha aportado absolutamente nada en un momento en el que, estando tan ajustadas las calificaciones que tiene cada uno, se esperaba que el debate podía ser un punto de quiebre para que uno de los dos se pudiera despuntar. Eso no ha ocurrido. Sin embargo, yo sí creo que si uno mira los aspectos ya más de aporte técnico, de orden expositivo, de claridad programática, Keiko Fujimori ha estado algunos puntos por encima de Castillo, sin decir, por supuesto, que Keiko Fujimori ha hecho aportes relevantes, porque es verdad que buena parte de sus propuestas tienen un claro corte populista. Se dedicó a hacer una oferta de una serie de pagos, bonos, programas, lo que ya en realidad pierden credibilidad en el contexto en que nos encontramos. Pero si comparamos eso con lo que propuso Castillo, que fue, como bien señala Luciano, un conjunto de generalidades totalmente erráticas, creo que Fujimori le sacó unos puntos. Ahora, es cierto, por ejemplo, si analizamos el bloque número 1, que fue el del Perú del Bicentenario, ninguno de los dos tuvo la capacidad de plantear una visión de país, de república, de reformas estructurales necesarias. Se limitaron cada uno a su estilo. En el caso de Castillo, a hacer un recuento de su historia personal, y en el caso de Keiko, hacer más bien una presentación de impacto, llevando una piedra con la cual sostuvo que fueron agredidos algunos de sus militantes en una manifestación que hubo en Arequipa. Entonces, lo relevante, me parece, es que ha sido un debate insulso. No ha aportado prácticamente nada a lo que se esperaba para este momento de la elección tan cerca del día 6 de junio, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. O sea, en eso coincidimos los tres, Luciano, José y un servidor. Pero, a ver, aquí hay cosas que me da mucho gusto que haya tocado José. Está hablando de populismo, ¿no? El populismo, la oferta populista que trajo Keiko Fujimori. Y lo digo porque se ha señalado también a Castillo de un discurso populista. Y yo lo he dicho millones de veces en este programa. El populismo es de derecha y es de izquierda, no es exclusivo de la izquierda. Y estamos viendo el populismo de ambos lados. Pero hay una palabra importantísima hoy por hoy para los peruanos, y es corrupción. El tema de la corrupción es algo que ha generado reacciones muy intensas en el país, y un rechazo y un repudio por parte de la población hacia la clase política. Por eso, Luciano,
ninguno de los dos sale bien librado en este rubro. Ninguno de los dos. Por supuesto, Keiko Fujimori la tiene más complicada con una acusación de 30 años de prisión por presunto lavado de dinero. Pero si traemos a la ecuación a Vladimir Cerrón del lado de Perú Libre con Castillo, ninguno de los dos da el ancho. Ninguno de los dos da el ancho, ¿correcto? Sí, y además yo agregaría a la presentación que has efectuado, Fernando, de que eso está directamente imbricado con la carencia de reforma política que ha existido en el país desde que justamente cayó el Fujimorato. Desde el año 2000, ningún gobierno democrático, ningún Congreso democrático quiso hacer ninguna reforma. Y eso es lo que genera que dos candidatos, uno con un líder partidario que tiene una condena efectiva por un delito de corrupción de funcionarios, que es el señor Cerrón, y una candidata que, más allá que representa a la dictadura de su padre, y que en el último quinquenio representaba un partido con una mayoría que más ha generado todas las inestabilidades políticas que ha tenido el Perú, sin embargo, llega, como bien mencionas, con una acusación de 30 años, que uno no sabe cómo explicar que esas cosas sucedan en el Perú. Y la única explicación que puede tener es que no hubo reforma política, y eso es lo que puede dar una explicación de que en los últimos 20 años, cada segunda vuelta, porque eso es lo que ha pasado, hemos llegado siempre con candidatos que han estado en un extremo y en el otro, y siempre votando en medio de temores. Creo que esta vez el asunto como que ha venido más encajonado, y ahora lo que ocurre es lo siguiente, que eso es lo que veo tristemente. Si las reformas no se hacen y Keiko Fujimori sale elegida, por ejemplo, lo que va a suceder es que la próxima va a venir alguien mucho más radical. Las reformas políticas son indispensables. Creo que ese es el resultado de lo que estamos analizando esta noche. Voy a marcar pausa para regresar y darle la palabra a José para que hablemos acerca de este punto. Y quiero traer algo que es sumamente importante. Estamos hablando de corrupción, por supuesto regreso y le doy la palabra a José. Pero en este sentido, cuando uno revisa la historia del Perú, y tú ya lo hablabas, ¿no? El tema del fujimorismo y lo que nunca va a poder quitarse encima Keiko, es eso, ¿no? Lo que hizo y lo que fue su padre. Pero por el otro lado, hay una amplia preocupación con el tema de Castillo en la comunidad internacional, porque incluso Perú Libre ha participado del famoso Foro de Sao Paulo. Es decir, ya desde ahí, antes de la propia candidatura, ya sabíamos por dónde viene más o menos, lo ha dejado claro, ha querido suavizar el discurso, pero lo de Castillo es la línea del socialismo del siglo XXI. Sí, correcto. ¿Por qué los peruanos, teniendo tanta oferta política, porque había una ridiculez de oferta política, de gente que no representaba estos extremos, de gente que tal vez en temas de corrupción no cargaba con estas piedras, ¿por qué no pudieron salir adelante? ¿Por qué el peruano se fue con dos que tienen este peso extremo y que cargan con la piedra y la sombra de la corrupción? Es la pregunta que les dejo. Regreso, le doy la palabra a José Ugaz y seguimos con este programa especial en donde analizamos lo que pasó en el debate y lo que puede pasar en el Perú. Ya regreso.